Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Hermanos, si me regalan un poquito de agua, por favor, un vasito con agua, se los voy a agradecer mucho. Bien, esta mañana, hermanos, me toca el privilegio de compartir con ustedes esta porción de la Escritura que ya de algunas semanas los hermanos iniciaron a compartir, que es la carta de Santiago. La verdad es que considero que es una de las cartas toda la palabra de Dios, dice la misma Escritura, que es útil, toda es inspirada. Sin embargo, Dios siempre en su sabiduría, en su bondad, en su gracia, nos manda la palabra en su tiempo, y qué buena es la palabra en su tiempo. Y bueno, ya se dieron cuenta ustedes que los primeros versículos de la carta de Santiago está hablando de un tema en particular, el tema de las pruebas. El día de hoy vamos a avanzar hasta el versículo número 12, vamos a estudiar del verso 9 al verso 12. Y en el verso 12 Santiago de alguna manera termina ya este tema de las pruebas. Pero es importante notar el énfasis que le da Santiago. 12 versículos le dedica Santiago a este tema de las pruebas. El título de esta mañana: la provisión de Dios para vencer las pruebas. Es el título de esta mañana. Si me acompaña en su Biblia, hermano, al capítulo 1 de Santiago, versículo número 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, les decía yo, hasta este versículo número 12 es que Santiago toca el tema de las pruebas. Y es importante particularmente a mí la manera en que se está estudiando la carta de Santiago. Particularmente a mí me gusta mucho que se estudie de manera expositiva, porque es la forma en la que nosotros podemos entender exactamente lo que Dios quiso decir. Cuando Dios dejó la palabra, su palabra, Él la dejó porque quería decir algo, y no la dejó para ver qué cosa entendíamos cada quien y qué interpretación le íbamos a dar cada quien. O sea, no lo hizo con ese propósito. No les dijo: a ver, ahí les dejo la Biblia, y a ver qué le entiende cada quien, y a ver cómo lo interpreta cada quien. De hecho, esa actitud es la que ha traído grandes diferencias y divisiones a lo largo de la historia en la iglesia cristiana. Una de las formas para que podamos nosotros ser guardados de eso es estudiar la Biblia de manera expositiva.
de manera contextual, en su contexto. Y bueno, yo les decía estos primeros versículos, el contexto es las pruebas que los cristianos pasamos. Si usted recuerda el versículo número 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo no sé usted, hermano, hermana, yo no sé usted, pero cuando yo estudié este versículo, yo quedé asombrado, yo quedé impactado, porque lo que generalmente hacemos nosotros los seres humanos cuando atravesamos una dificultad, cuando atravesamos un problema, cuando atravesamos una enfermedad, cuando atravesamos una crisis, no es precisamente llenarnos de gozo, ¿verdad que no? No es precisamente llenarnos de gozo, no precisamente estamos rebosando de gozo y estamos diciendo: gloria a Dios porque estoy pasando una prueba bien difícil y tengo una crisis bien tremenda. Generalmente nuestra tendencia es a deprimirnos, nuestra tendencia es a entristecernos, a angustiarnos, a afligirnos, a estresarnos. Esa es nuestra tendencia, la tendencia del ser humano. Y de manera impactante, hermanos, el Espíritu Santo inspira a Santiago para decir: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y además no dice tener gozo, tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, problemas y dificultades. Lo cual a nosotros nos debe llevar a entender que Dios, que no miente, nos está diciendo que es posible, perfectamente posible, tener sumo gozo en medio de las pruebas y de las dificultades. Ahora, la carta de Santiago, los hermanos ya se lo explicaron, está dirigida a un grupo particular de cristianos, a los expatriados. La palabra expatriado quiere decir que fue sacado de su patria. Eso significa expatriado. Y lo que sucede es que esos cristianos sufrieron persecución, una terrible persecución que los obligó a dejar sus ciudades, a dejar sus casas, a dejar posesiones, y se fueron huyendo. Estaban pasando tribulación, estaban pasando pruebas de fuego, problemas, aflicciones, cárceles. Algunos hasta su propia vida estaban perdiendo ahí. Algunos habían perdido familiares, posesiones. Entonces, las palabras de Santiago no son al aire. Le estaba escribiendo a cristianos que estaban pasando verdaderas pruebas, verdaderas aflicciones, y lo que les está diciendo es: la voluntad de Dios es que ustedes puedan pasar estas pruebas con sumo gozo. Con sumo gozo. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios para entender, número uno, para entender primeramente que es posible llenarnos, tener sumo gozo cuando estamos pasando dificultades. Necesitamos de la gracia de Dios, porque generalmente no hacemos eso, hermanos. Cuando estamos pasando dificultades y algún hermano o hermana se acerca a darnos un consejo, a lo mejor hasta en mala actitud decimos: ¿y tú qué sabes si no estás en mis zapatos? Tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. El asunto es que aquí es Dios mismo el que nos está diciendo: es posible tener sumo gozo, pero necesitamos de su gracia para entender cómo es posible, a través de qué es posible poder tener ese sumo gozo. Entonces, los primeros versículos nos dice que es posible esto. Los hermanos en las semanas anteriores han estado hablando de esto y nos han estado enseñando cómo en el verso 2 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Una de las bendiciones, porque es eso, una bendición, hermanos,
que viene por soportar la prueba es que nuestro carácter es fortalecido, y dice aquí el texto, un fruto que se produce es la paciencia. Y bueno, ya entendemos, ya los hermanos explicaron a qué se refiere esa paciencia. Y después en versículos más adelante, después de eso, nos dice que Dios ha dejado algunos recursos. La semana pasada el hermano nos explicaba el versículo número 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿En qué contexto está el pedir sabiduría? En el contexto de las pruebas. Si en medio de las pruebas y de las dificultades que muchas veces tenemos que nosotros tomar decisiones, que tenemos que hacer cosas, que tenemos que pensar, Santiago nos está diciendo, si en medio de la prueba, si en medio de la dificultad tienes que tomar una decisión importante y no te sientes capaz, sientes que te falta sabiduría, de manera tan sencilla, Santiago te dice, pues pídele a Dios. A veces nos estamos, como decimos coloquialmente, nos estamos tronando los dedos porque no sabemos qué hacer, cuando Santiago de una manera tan sencilla nos dice, pídele a Dios. Tan sencillo que es, pídele a Dios. La carta de Santiago no se caracteriza por tener una gran cantidad de doctrina bíblica, como otras cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios, que es una epístola que tiene una gran cantidad de doctrina bíblica. La carta a los Romanos, son cartas que tienen gran cantidad de riqueza doctrinal cristiana. La carta de Santiago no tiene mucha revelación nueva. De hecho, Santiago, la carta de Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, de las primeras cartas que se escribieron del Nuevo Testamento, o sea, de las más antiguas. Lo que hace Santiago es retomar mucho del sermón del monte, de las enseñanzas de Jesús. Él toma mucho de las enseñanzas de Jesús, y ya lo vas a ver tú a lo largo del desarrollo de estos estudios. También toma mucho del Antiguo Testamento. Él cita mucho a los profetas y palabras de los profetas y las aplica. O sea, la carta de Santiago es una carta muy práctica para vivir un cristianismo muy práctico. Tan práctico que te dice, tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Pídele a Dios. Es tan práctico, hermanos, que a veces a nosotros se nos olvida, nos complicamos tanto nosotros, que lo último que hacemos es pedirle a Dios. Hacemos otras cosas, hacemos aquí, nos tronamos los dedos, echamos unos telefonazos, pedimos ayuda. ¿Y qué es lo que muchas veces decimos? Te vas a acordar de este dicho coloquial que muchas veces, inclusive nosotros, los cristianos, hemos dicho. Y yo lo decía, y cuando reflexioné en eso que dije, yo mismo me quedé, ay, ¿qué dije? ¿Qué acabo de decir? El dicho coloquial es, pues no me queda otra más que confiar en Dios. Así como que, pues ya, todos los buenos recursos ya me los acabé, lo único que me queda es confiar en Dios. ¡No! Eso debe ser lo primero. El primer punto debe ser, confiamos en Dios. Pero a veces decimos, pues ni modo, lo único que me queda es confiar en Dios. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Y no. Lo primero que debemos hacer es confiar en Dios. Santiago es tan práctico que a veces hasta nos revela nuestra propia complejidad, cómo nos complicamos nosotros las cosas, porque hacemos tantas cosas antes de ir a Dios y de decirle a Dios. Y Santiago dice, pídele a Dios. Y entonces él nos muestra varios recursos que Dios ha dispuesto para que podamos pasar esas pruebas con gozo. Pídele a Dios quiere decir ora. Está hablando de la oración. Oremos a Dios, pero oremos con fe, porque después el verso 8 dice,
que si no lo haces así, pues eres una persona de doble ánimo, ¿no? Y esa es una palabra reprensiva. Bueno, en este contexto vienen los versículos que acabamos de leer, el versículo 9, 10, 11 y 12. Y estos son los que vamos a estudiar el día de hoy, con la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, pedimos tu ayuda. Ayúdanos a entender lo práctico que es relacionarnos contigo, Señor, hablar contigo, confiar en ti. Y cómo podemos nosotros acceder a esos recursos que tú has dejado para que podamos ser victoriosos en medio de la prueba y de la dificultad que muchos de nosotros estamos pasando. Padre, háblanos, Señor. Enséñanos por tu Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Bien. En este tema del cristiano en medio de las pruebas, ahora en el versículo número 9, se dirige a los hermanos de humilde condición. Dice el versículo número 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y bueno, ya leímos hasta el verso 12 y hasta el verso 12 Santiago enfatiza el tema de las pruebas. Ya decía yo, ¿por qué? Porque los receptores de la carta son cristianos perseguidos que estaban viviendo en muchas dificultades. El verso 9 y el verso 10 le habla a los hermanos de humilde condición y a los ricos. Es decir, que Santiago nos está diciendo que las aflicciones y las pruebas vienen tanto a humildes, tanto a pobres, como a los poderosos. Pero aquí nos está a nosotros intentando llevar a la convicción de que en medio de las dificultades es posible tener gozo. Es posible tener gozo. Y va a ser muy interesante cómo vamos a ver ahorita, hermanos, cómo son esos recursos que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener gozo en medio de la dificultad. Santiago aquí le está hablando a dos grupos de personas dentro de la iglesia, a los pobres y a los ricos. Y a ambos les está diciendo que la vida cristiana conlleva el deber de gloriarnos, porque así les dice, y al hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, gloríese en su exaltación. La vida cristiana conlleva, hermanos, el deber de gloriarnos, y tanto a pobres como a ricos les dice lo mismo, nada más que hay una pequeña diferencia, y eso es lo que vamos nosotros a estudiar. Verso 9, el hermano que es de humilde condición. El contexto, hermanos, nos deja entender que cuando habla aquí de hermanos de humilde condición, está hablando de una condición de pobreza económica. Eso lo entendemos por el contexto. Aunque la palabra griega de humilde es exactamente la misma palabra que se utiliza para hablar de humildad espiritual, también se utiliza para hablar de humildad económica o de pobreza económica. ¿Cómo entendemos la diferencia? El contexto. El contexto nos dice que aquí está hablando de gente, de hermanos de pobreza económica. Y en aquella época, en la época de Santiago, hermanos, solamente había dos clases sociales, los pobres y los ricos. No había clase media todavía. La economía, la sociedad estaba bien dividida, bien diferenciada. Los ricos y los pobres. No había clase media. Y entonces en este primer versículo 9, el hermano Santiago se está dirigiendo a los pobres económicamente. Y de verdad creo que esta parte es una en la que el Señor nos va a hablar a muchos de nosotros. ¿Qué es lo que Santiago le dice a los pobres?
Santiago le dice a los pobres: gloríense, gloríense. Y la palabra está puesta en un enunciado imperativo, es decir, es un mandamiento en la manera en que lo está presentando Santiago. Está en imperativo, es un mandato. ¿Y por qué está en un mandato? Lo que yo le decía hace un rato, hermanos. Como seres humanos, nosotros somos muy dados a poner nuestros ojos en nuestras condiciones difíciles, en nuestras circunstancias difíciles. Somos muy dados a estar muy preocupados, somos muy preocupones, ¿sí o no? Somos muy dados a estar muy preocupados y somos muy dados a enfocarnos, a poner nuestros ojos en nuestra circunstancia difícil. Y a veces es por eso que nos dicen que nos encerramos en nuestro pequeño mundo o nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en eso que a lo mejor hasta llegamos a ver más grande de lo que es el problema. Porque nuestra atención, nuestra concentración, todo está en eso. Tengo este problema, no sé cómo le voy a hacer, y ya me está afectando esto, ya me está afectando lo otro. Y estamos enfocados en eso. Y entonces eso hace, hermanos, que eso afecte y impacte todo nuestro ser. Porque los pensamientos, hermanos, los pensamientos producen sentimientos y emociones. Y los sentimientos y las emociones impactan o influyen en gran manera en nuestras acciones. Por eso es que cuando nosotros estamos pensando mucho en nuestro problema, nuestra condición emocional es de tristeza, es de aflicción, es de estrés, es de preocupación, porque nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones. Es ahí cuando el proverbio dice que de las cosas guardadas guardes tu corazón. Corazón en ese sentido significa pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque tus pensamientos influyen en tu estado sentimental o emocional. Y eso impacta en nuestras acciones. Y a veces nuestras acciones por esas preocupaciones es de irritabilidad. Estamos irritables, estamos irritables o estamos muy tristes porque impacta todo eso. Entonces, el mandamiento de Santiago es: gloríate. Al pobre, al que está en aflicción, al que perdió todo por la persecución, le dice: gloríate. Y en este sentido la palabra gloriarse significa regocijarse o enorgullecerse en un sentido positivo, no en el pecaminoso, no en el de orgullo pecaminoso, sino en un sentido positivo. Santiago le está diciendo: regocíjate. El hermano que es de humilde condición, regocíjese en su exaltación. ¿Y cuál es esa exaltación? Obviamente no le está diciendo: siéntete contento porque estás bien pobre o porque tienes muchas escasez. Obviamente no le está diciendo eso. Él está diciendo que debe regocijarse en su exaltación, porque la pobreza sin duda es una prueba dura. Porque la crisis financiera o económica sin duda es una dura prueba. Entonces Santiago no está pidiendo que se regocije en su pobreza, sino en su exaltación. Y esta es la parte importante. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la mayoría de los hermanos en la iglesia de aquel tiempo, de los primeros siglos, eran pobres. La tendencia de muchos de esos hermanos era deprimirse. En la persecución muchos de ellos habían perdido trabajos, posesiones, casas, propiedades, porque tenían que haber salido huyendo y habían perdido todas sus posesiones. Y entonces su tendencia era eso: perdí todo.
ya no tengo nada. Somos muy dados a poner nuestros ojos en lo que no tenemos. Somos muy dados, repito, a poner nuestros ojos en las cosas que no tenemos, en las que nos hacen falta. Y lo que Santiago está diciéndoles aquí es que no debemos olvidarnos de las cosas que sí tenemos por estar pensando y concentrados en las que no tenemos. Espero me esté explicando. Aquellos pobres, por la persecución y por su pobreza, sus pensamientos eran: ya no tengo nada, me falta esto, ya no tengo esto, perdí aquello, ya no tengo dónde vivir, ahora ando de aquí para allá. Su tendencia era estar en eso. Y por estar pensando en esas cosas, estaban olvidando otras mucho más importantes. Santiago les dice: gloríense en su exaltación. Es decir, en medio de la prueba que la pobreza trae, no debes poner tu mirada en tu condición de pobreza material, sino más bien debemos aprender a poner nuestra mirada en nuestra riqueza espiritual. Esa es la exaltación de la cual está hablando Santiago, hermanos. Y es algo sumamente espiritual. La mente carnal, hermanos, va a batallar en entender esto. Va a decir: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo me puedo sentir contento nada más porque pues voy a la iglesia y hago esto, cuando tengo una gran cantidad de problemas y dificultades y escasez? Se necesita de la gracia de Dios. Se necesita de la presencia del Espíritu Santo en la persona para que Él sea el que haga entender estas cosas espirituales de las cuales está hablando Santiago. Quita tu mirada de tus faltantes materiales y pon tu mirada y tu concentración en la riqueza espiritual con la que has sido privilegiado. Es lo que le está diciendo. Esa exaltación está hablando de un gran privilegio. Nuestro enfoque debemos ajustarlo, y debe ser dirigido a comprender y tener siempre presente, y aún en los momentos de dificultad y de persecución, tener siempre presente lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la indicación de Santiago. Gloríate en tu exaltación. ¿En qué? En todo lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida por pura gracia, sin merecerlo tú. ¿Qué es lo que Cristo Jesús ha hecho, hermanos? Porque sin duda alguna muchos de nosotros nos vemos reflejados en esto que está pasando con estos cristianos a los cuales fue dirigida la carta de Santiago. Nosotros también tenemos esa tendencia. Nosotros también estamos pasando pruebas y dificultades. Muchos de nosotros estamos teniendo pruebas en el ámbito económico, en el financiero. Estamos siendo probados en esa área. Y entonces nosotros también tenemos esa misma tendencia a deprimirnos porque no tengo trabajo, porque no me está yendo bien en mi trabajo, porque no me está yendo bien en mi negocio, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque está pasando aquí, porque vienen estas necesidades. Justo en el momento de mayor crisis económica me viene este problema, me viene esta dificultad, me viene esta enfermedad. Y entonces empezamos nosotros con esa angustia, con ese estrés, con esa tristeza, con ese enojo inclusive, con esa actitud de queja, y se nos olvida y dejamos de lado y pasamos por alto todas las bendiciones con que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y solamente por hacer una pequeña lista de esas bendiciones, yo quiero que recordemos algunas de ellas. El Señor nos ha exaltado. Gloríense en su exaltación. ¿Cuál es nuestra exaltación? Número 1, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos todavía viva esa capacidad de regocijarnos por el mero hecho de ser llamados hijos de Dios? Si tú no te regocijas en eso es porque no has entendido los alcances de todo eso. Tiene un gran poder el poder ser llamados hijos de Dios, hermanos. La Escritura dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiene un gran poder el poder ser llamados hijos de Dios, hermano. No cualquier persona se puede llamar hijos de Dios, o algunos lo hacen, pero sin entendimiento escritural, sin un verdadero fundamento escritural. Pero quienes por el entendimiento a través del Espíritu podemos con conciencia limpia y agradecidos poder decir: yo soy hijo de Dios por pura gracia. Eso, hermanos, eso es un gran tesoro. Es una grande bendición. Nos ha dado el privilegio de ser considerados, o de nosotros podernos considerar, déjeme llamarlo así, en un lugar VIP en el reino de los cielos. El Señor nos dijo en Juan, nos dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Hermanos, eso es un enorme privilegio. Aquí estaremos pasando dificultades económicas, pero allá toda nuestra aflicción desaparecerá. Toda nuestra tristeza será consolada y toda lágrima será quitada y enjugada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cada vez entiendo más y más, hermanos, porque el Espíritu dice: ven, Señor Jesús, ven. El Señor Jesús, Dios permite pruebas en esta tierra para que, número uno, para que seamos capacitados, transformados, moldeados, madurados. Pero también permite estas pruebas, hermanos, para que no ames este mundo, para que no eches raíces aquí. Nuestra morada no es aquí. Nuestra morada es allá en los cielos. Allá está nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar. Y Dios también permite las pruebas y las dificultades y las crisis aquí en esta tierra para que cada vez con mayor sinceridad y convicción digamos: Señor, ven, por favor. Ven, Señor Jesús. ¿De qué más y de qué otras formas hemos sido exaltados? Nos ha dado el privilegio de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso, hermanos, no tiene precio. Si tú has sido privilegiado con el perdón de pecados, yo creo que tú lo sabes. No tienes con qué pagar semejante gracia. No tenemos con qué pagar el hecho de que el Señor nos haya perdonado nuestros pecados, porque no lo hizo por ningún buen mérito que nosotros hayamos hecho. Lo hizo por gracia. Lo hizo porque Dios es bueno. Lo hizo porque Dios es misericordioso. Lo hizo porque tuvo compasión de cada uno de nosotros y por eso nos perdonó nuestros pecados. Y el salmista dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Es una bienaventuranza el haber sido perdonados de nuestros pecados. Y no solo que Dios, en virtud de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros, nos considera justos delante de Él. Él nos ha despojado de nuestras ropas de pordiosero espiritual y nos ha vestido con la justicia de Cristo. Hermanos, esto es nuestra exaltación. Es la forma en que el Señor nos ha exaltado, no siendo nosotros nada ni merecedores de nada de esto.
No merecíamos nada de esto. Y el Señor lo ha hecho de pura gracia. Él nos ha dado el privilegio. Además, si esto pudiéramos considerarlo poco, además, habiendo nosotros sido morada de iniquidad, instrumentos de injusticia, por muchos años, por mucho tiempo, y quizás de las formas más terribles, el Señor nos ha hecho morada del Espíritu Santo. Nos ha dado el privilegio de nosotros poder ser templo del Espíritu Santo. Todo esto es digno, hermanos, de que le dediquemos tiempo, porque en la distracción del mundo y de los tiempos en los que vivimos, podemos nosotros tomar de manera superficial cada una de las cosas que estamos mencionando. Pero el hecho de que Dios nos haya hecho morada suya, el hecho de que Dios habite en mí, es algo muy sublime. Es algo muy sublime. Es más, es algo que nuestra mente finita y todavía media terrenal no alcanza a disfrutar de la manera en que debe ser, en toda la magnitud, hermanos. De repente mencionamos estas cosas y yo creo, en mi pensamiento, creo que si nosotros fuéramos más espirituales, lo digo con respeto, nosotros estaríamos ahorita estaríamos llorando de gratitud al mencionar cada una de estas cosas. Porque esto es muy alto, hermanos. Porque esto es muy sublime. Porque esto, un pecador empedernido como lo era yo, no lo merecía. Esto es gracia. Esto es un privilegio. Él hace por su Espíritu y por cada una de estas cosas que cada día vayamos siendo conformados en semejanza del Señor Jesucristo. Y también en este propósito tienen las pruebas. Él nos ha dado el privilegio, además, hermanos, de que los ángeles, que aunque son físicamente o naturalmente más poderosos que nosotros, ellos hayan sido enviados para servirnos. Son privilegios. Y además, por si fuera poco, la Escritura dice que somos herederos de todas las riquezas espirituales que Dios ha preparado para nosotros. De estas cosas, cómo abunda el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hermanos, de veras, es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros, que éramos pecadores y éramos enemigos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es la posesión más valiosa de un cristiano? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la posesión más valiosa que tiene un cristiano? La palabra de Dios, la presencia de Dios. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Jesucristo como nuestro Salvador? Ok. ¿Por acá dijeron algo? El Espíritu Santo. Ok, gracias. Definitivamente todas las cosas que mencionaron son muy valiosas, pero el poder tener la presencia de Dios en nuestra vida es el tesoro más grande que el cristiano puede tener, el más valioso. Hermanos, nuestro tesoro no es material, nuestro tesoro no es físico, nuestro tesoro es Dios con nosotros a través de Jesucristo. Ese es nuestro tesoro. Entonces, hermanos, el mensaje de Santiago aquí es: en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la crisis económica, no pongamos nuestra mirada en la falta de bienes que no tenemos.
sino más bien nuestra mirada debe estar puesta en los cielos y en la exaltación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Quitemos nuestros ojos de lo que nos falta, pongamos nuestros ojos en aquellas cosas con las que hemos sido bendecidos, privilegiados, amados. De tal manera que, en palabras prácticas, es que en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la dificultad que estamos viviendo, debemos poner nuestros ojos cada vez más y más en Cristo Jesús. Y es que, te digo, las consecuencias, hermanos. ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando estamos en crisis o en problemas, en problemados? Nos estresamos, y cuando nos estresamos, generalmente lo que hacemos es dejamos de orar, oramos poquito, dejamos la escritura, o si la agarramos estamos todos distraídos, porque según yo la estoy leyendo, mis ojos están aquí, pero mi mente está pensando que a ver a qué horas voy a ir a dar el pago que tengo que ir a dar, ¿no? Entonces terminamos el capítulo y decimos, ¿qué dijo? ¿Qué leí? Porque estamos todos afanados, hermanos, por el problema, por la crisis. Estamos todos afanados y entonces entendemos menos de la Escritura. Debe ser al contrario. En nuestras crisis, problemas financieros, porque le está hablando a los pobres económicamente, lo que debemos hacer es mirar más nuestras riquezas espirituales. Y de esa manera, hermanos, la paz que sobreabunda y que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros corazones, nos traerá consuelo, nos traerá paz. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Bien, después de eso, después de verle a los pobres y de decirles, no te preocupes por lo que no tienes, regocíjate en lo que sí tienes. Ahora en el verso 10 pasa a hablarle a los ricos, y a los ricos les dice, pero el que es rico, entre paréntesis, gloríese en su humillación. Está hablando de gloriarse. Nuestra Biblia dice, el que es rico en su humillación, pero entendemos que está diciendo que se debe gloriar en su humillación. Al pobre le está diciendo que se gloríe en su exaltación. Al rico le dice que se gloríe en su humillación. Y entonces vemos que Santiago también tiene aquí unas palabras para los ricos. Ahora es importante decir que estos ricos son cristianos ricos. No está hablando de los malandros, impíos, inconversos que se han llenado de riqueza y que desprecian a Dios por todo ello. No, está hablando de cristianos. La carta está dirigida a cristianos pobres y ricos. Entonces le está hablando aquí a los cristianos con riqueza. Y como lo vamos a ir viendo, Santiago se expresa como un libro poético, un libro sapiensal, en donde Santiago presenta varios contrastes. Y aquí encontramos el primer contraste, el contraste del pobre con el rico, y después también encontramos el contraste de la exaltación con la humillación. Y la idea que está aquí expresando Santiago es que un creyente que tiene riquezas materiales y por otra parte ha sido bendecido físicamente, ahora él debe gloriarse, regocijarse cuando también le llegan las pruebas, porque a los ricos también les llegan las pruebas, a los que tienen dinero también les llegan pruebas. Ahora, quiero decir, porque muy probablemente cuando hable de ricos aquí van a decir, no, pues aquí no vemos ricos. Bueno, lo que sí es evidente es que hay hermanos de diferente situación económica. Eso sí lo hay, ¿no? A lo mejor dirán, no, nadie aquí somos ricos, pero sí hay una diferencia entre hermanos en su posición económica. Bueno,
El tema es que los hermanos que tienen una holgada situación económica también tienen problemas, también tienen pruebas. A lo mejor son diferentes, a lo mejor no son las mismas por la pobreza que tiene el pobre, pero también tiene sus pruebas, y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Tanto el pobre como el rico también tiene sus pruebas, y cuando llegan esas pruebas, el rico también debe aprender a gozarse, ya que esas pruebas le van a enseñar el carácter transitorio de todas esas cosas materiales, y que todas esas cosas materiales tienen una incapacidad para dar satisfacción en su ser interior, que la satisfacción que pueden dar las cosas materiales no es perdurable, que no son de ayuda alguna, en especial en las cosas espirituales. Esta pandemia, hermanos, esta pandemia ha dejado claro y patente esto. Ha habido gente con posición económica que sus seres queridos se enfermaron de COVID y gastaron mucho dinero en tratar de salvarle la vida a su ser querido. ¿Y sabes qué? No pudo. Muchos de ellos no pudieron. Con todo y su dinero no pudieron pagar lo que trajera salud y le salvara la vida a su ser amado, a su ser querido. Y mucho menos con su dinero pudo comprar algo que le trajera consuelo sobre esa pérdida. Las pruebas que sobrevienen a las personas que tienen una holgada vida económica tienen el propósito de enseñarles que el dinero no tiene la capacidad de traer una satisfacción, traer gozo y traer paz en la vida de la persona. Y también tiene el propósito, las pruebas en la vida de los que tienen economía holgada, tienen el propósito de enseñarles que tanto él como sus posesiones son como la flor de la hierba y pasará. Dice la Escritura, toda carne es como la hierba. El apóstol Pedro nos recuerda citando a Isaías y dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Si alguien quiere anotar la cita, está en Primera de Pedro 1:24. No lo busquen para que no se distraigan, solamente anótelo por favor. Y él está citando a Isaías 40, versos 6 y verso 7. Entonces, hermanos, a los pobres Santiago les dice, gloríense, regocíjense, enorgullézcanse en las cosas en las que han sido bendecidos por Dios, en su exaltación. Pero a los ricos les dice que se gloríen también, pero no en sus riquezas, que se regocijen, pero no en su increíble habilidad de amasar o que tienen para amasar dinero o producir dinero, no. A ellos les está diciendo que ahora ellos se gloríen en su humillación. Para estos ricos, su riqueza son una prueba de fe. Para los pobres, su prueba de fe es su pobreza. Para los ricos, su prueba de fe es su riqueza. El pobre es tentado en su pobreza, pero ¿sabe qué? El rico es tentado en su riqueza. Los ricos son tentados a poner su fe, su esperanza y su paz en su dinero. Eso es pecado. Por lo tanto, ellos tienen esa tentación a poner su esperanza en su dinero, a poner su paz en su dinero. Y entonces cuando Dios permite las pruebas en la vida de los ricos, tiene ese propósito, que no pongan su esperanza en su dinero. El ser humano tiene una facilidad, tenemos una facilidad para poner nuestra esperanza, nuestra seguridad, sentirnos bien, sentirnos tranquilos, sentirnos seguros cuando hay bienes materiales y no en Dios. Eso es una tentación. Eso es una prueba. Y los ricos son tentados en esto. Entonces,
Estamos entendiendo que Santiago nos está diciendo que tanto pobres como ricos pasan pruebas, pasan dificultades, aunque de diferente manera, de diferente forma. La solución es a los pobres que dejen de poner su mirada en sus circunstancias difíciles y aprendan a poner sus ojos en las bendiciones que han recibido de parte de Dios, principalmente bendiciones espirituales. A los ricos que dejen de poner su esperanza en sus riquezas y que en las pruebas que Dios permite que pasen, aprendan carácter y aprendan a confiar solamente en Dios, porque el rico, el que tiene dinero, tiende a creerse intocable, invencible, tiende a poner su dinero como un Dios, tiende a sentirse diferente a los otros. Y quiero decirle que a los ojos de Dios, pobres y ricos, somos iguales. Somos iguales. Dios ama al pobre no por su pobreza, sino por lo que Él es. Dios ama al rico no por su riqueza, sino porque Dios quiso amarlo de pura gracia. De pura gracia. Nosotros como hombres, inclusive cristianos, hermanos, tenemos de manera natural, tenemos la tendencia de manera natural a confiar en las cosas materiales. Y Santiago nos está hablando aquí, nos está diciendo que debemos tener cuidado de eso, de no poner nuestra esperanza en la riqueza, que todo eso es transitorio, que todo eso es pasajero y que nuestra única esperanza debe estar en Dios, solamente en Dios. Cuando un rico llega a perder sus cuestiones materiales, sus propiedades materiales, tienen un propósito. Y el propósito es llevar a esa persona que antes tenía dinero a confiar solamente en el Señor, y el Señor dará el consuelo que necesita, lo perfeccionará espiritualmente. Hasta aquí Santiago sigue hablando de las pruebas. Vamos a pasar al versículo número 12. Versículo número 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este versículo, ¿qué crees? Que Santiago sigue hablando de las pruebas. Es el último versículo donde habla de las pruebas, pero sigue hablando de las pruebas, aunque en nuestra traducción Reina Valera pareciera que no. ¿Por qué pareciera que no? Porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, es una cuestión de traducción de nuestra Biblia Reina Valera. Es una cuestión de traducción. En realidad, la palabra griega original que se está utilizando en este texto está hablando de prueba y no de tentación. ¿Cómo lo podemos corroborar? Porque más adelante dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces, en este versículo está esta cuestión de traducción. En lugar de tentación está hablando de prueba, y también en lugar de varón, la Reina Valera lo traduce como varón, en realidad está hablando de algo más general, está hablando de las personas, no está hablando del hombre masculino, está hablando de las personas, de los cristianos en general. Entonces, por ejemplo, te voy a leer como lo dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios bendice a los que soportan la prueba. O la NBI dice: dichoso el que resiste. O sea, la Reina Valera lo hace específico, ¿no? Bienaventurado el varón, pero en realidad está hablando de una manera más general. Está hablando de una manera más general. Y es importante notar cómo inicia el versículo número 12. El versículo número 12 inicia con una bendición. Bienaventurados los que soportan la prueba. Bienaventurados los que soportan la prueba. Es increíble notar
cómo Santiago se empeña en quitar nuestros ojos de la prueba en sí misma, de la dificultad en la que estamos inmersos, y nos quiere llevar a ver las bendiciones de estar atravesando una prueba, obviamente tomados de la mano de Dios. Pobres de aquellos que estén pasando dificultades y todavía separados de Dios. Eso es terrible. Todos los seres humanos pasamos pruebas, pasamos crisis, tenemos problemas, todos. Pero definitivamente no es lo mismo pasar una prueba, una enfermedad, una crisis tomado de la mano de Dios, lo cual te da esperanza, que soltado de la mano de Dios y además siendo enemigo de Dios. No tiene comparación. Y eso es otro beneficio. Y esa es otra bendición. Entonces, bienaventurados. Santiago quiere ayudarnos a que dejemos de enfocarnos en las circunstancias difíciles y nos volvamos en gratitud a ver nuestras bendiciones. Y aquella persona que soporta la prueba, dice el verso 12, es una persona bienaventurada. Macariotes, bienaventurado. Y esta es la misma palabra que encontramos nosotros en el capítulo 5 de Mateo, allá en las bienaventuranzas. Es exactamente la misma palabra, haciendo de este versículo otra bienaventuranza más. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí Santiago añade otra y dice, bienaventurados los que soportan la prueba. Bienaventurados, y soportar nos está dando la idea de no perder nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entereza y firmeza para con Dios. Bienaventurados los que soportan. Aquella persona que está en medio de una prueba y está soportando en confianza y en fe, Dios le dice que es una persona bienaventurada, sumamente bendecida. Una persona que es muy feliz por las bendiciones que está recibiendo. Macario significa mucho más que una simple felicidad de una vida sin preocupaciones. Macariotes es una felicidad que solamente puede experimentar el Hijo de Dios. Solamente puede experimentar el Hijo de Dios. Y Macariotes, bienaventurado, denota un concepto de mucho gozo, de una satisfacción, hermanos, interior. Nos estamos dando cuenta del poder que tiene el estar con Dios y el caminar con Dios, hermanos. Tenemos un recurso para poder salir victoriosos y gozosos en medio de las pruebas. Quiero decirte que este mensaje y este pasaje, al estarlo estudiando, al primero que el Señor le habló fue a mí. Particularmente siento que estoy pasando una prueba, una dificultad que se va conjugando y se le van añadiendo cosas, y el Señor en su gracia y en misericordia me vino a hablar. Me vino a enseñar, me vino a consolar, me vino a fortalecer con todo esto. Vino a encender la luz en un momento en que sentía yo mucha oscuridad. Vino a alumbrar mi camino en un momento en que parecía que estaba perdiendo yo mi paz. El Señor me vino a recordar que a pesar de las dificultades que estoy viviendo el día de hoy, no tengo por qué perder mi paz. No tengo por qué perder el gozo que Él me ha dado con su salvación, con su perdón.
No tengo por qué perderlo. Esto es muchísimo más que lo que hoy me hace falta. Esto es muchísimo más. Y de verdad, hermanos, yo terminé diciéndole a Dios, yo quiero ser este bienaventurado, el que pueda soportar con tu gracia esta prueba, el que pueda soportar con tu gracia. Recuerdo las palabras del apóstol Pedro allá en su primera carta cuando dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos algo mucho más valioso que está por encima de nuestras dificultades, hermanos, que está por encima de nuestros problemas, que está por encima de nuestras crisis. Ahora, aquella persona que soporta la tentación, no solamente varones, sino también mujeres, aquellas personas que soportan la tentación, es aquella persona que nunca abandona su plena confianza en Dios, aún en el momento más difícil, hermanos. Yo sé que muchos de aquí están pasando dificultades, de una, de otra o de otra. Quiero decirte que Dios ha dejado recursos para que podamos terminar victoriosos y atravesar victoriosos estas pruebas. Porque será bienaventurado el varón que soporta la tentación, no el que se rinde en medio de la tentación o de la prueba, el que nunca abandona su plena confianza en Dios. El cristiano verdadero que persevera y llega a ser el hombre que ha resistido la prueba al pasar por esta prueba con una fe intacta. Porque si dudamos, hermanos, somos, como lo dice Santiago en el verso 8, inconstantes, de doble ánimo. Inconstantes y de doble ánimo. El Señor no quiere que seamos de doble ánimo. El Señor quiere que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, nuestra fe esté firme, esté intacta. Y entonces en este versículo número 2, hermanos, el principio que se nos enseña aquí es sencillo, claro y maravillosamente consolador. Ese principio es que la perseverancia en medio de la prueba trae como resultado la aprobación de Dios, y su aprobación trae como resultado la corona de la vida, porque es lo que dice el versículo. El versículo dice, leemos el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjate cómo lo dice Santiago, cuando haya resistido la prueba, Santiago está dando por hecho que un creyente verdadero es capaz de resistir la prueba. Aquí Santiago no está diciendo, pues vamos a ver si la pasa, no está diciendo así. La lectura natural de este versículo dice: porque cuando haya resistido la prueba. Santiago está dando a entender que la va a resistir. El cristiano, el creyente verdadero, genuino, aquel que ha nacido de Dios verdaderamente, va a resistir la prueba y va a pasar con la gracia de Dios la dificultad que está viviendo. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces el principio es sencillo. La perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios. Es decir, que verdaderamente somos hijos de Dios, que tenemos su espíritu. Eso va a denotar, el que nosotros perseveremos en medio de la prueba, lo que va a denotar, lo que va a descubrir, lo que va a resaltar, es que somos hijos de Dios, hermanos. Eso es lo que va a resaltar. Nos va a confirmar
que tenemos su Espíritu que nos ayuda. Y además, después de eso, su aprobación, que traerá como resultado la corona de la vida. Aquí, cuando habla de la corona de la vida, el término para corona, aquí Santiago lo está tomando prestado de aquellos deportistas y no de la realeza. Era la corona que se ponía en la cabeza del vencedor en los eventos deportivos, lo cual simbolizaba perseverancia en el triunfo. Una traducción más literal podría ser esta: la corona que es vida, no la corona de la vida, sino la corona que es vida. Es decir, vida eterna. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Santiago? La perseverancia en medio de la prueba confirma la aprobación de Dios, porque da evidencia de la vida eterna que hay en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Palabras más sencillas: solo el verdadero Hijo de Dios podrá pasar victoriosos las pruebas. Eso es lo que está diciendo. Y Dios lo premiará. Y yo creo que muchos de ustedes, hermanos, han experimentado esa sensación de la bendición que Dios da cuando resistimos en medio de la prueba. Su Espíritu Santo te hace sentir en gozo, en paz. Cuando dices: Dios me ayudó. Dios me ayudó. Yo me sentía así, me sentía así, me sentía así, y Dios me ayudó. Y yo sentía que yo ya no podía, y Dios me ayudó. Y Dios me ayudó. Concluyo este mensaje, hermanos. La perseverancia en medio de las pruebas no trae como resultado salvación y vida eterna. Eso queda claro en la explicación. O sea, nosotros no ganamos la salvación por obras, ¿no? O sea, la perseverancia no trae como resultado salvación y vida eterna, pero sí es el resultado y la evidencia de la salvación y la vida eterna que hay en ese hermano, en esa hermana. Eso sí. Santiago asocia claramente la perseverancia fiel del que soporta la prueba con un verdadero amor por Dios. La perseverancia es una de las evidencias más seguras de aquellos quienes de verdad le aman a Dios. O sea, el que ama a Dios va a perseverar, hermano, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para salvación del alma. El cristiano se va a encontrar y se va a enfrentar en pruebas muy difíciles, tanto que el apóstol le llega a llamar pruebas de fuego. Pruebas muy difíciles, hermanos, donde nuestra fe va a ser zarandeada, probada verdaderamente. Pero siempre saldrá vencedor, porque el Espíritu glorioso de Dios habita en él, porque todos estos recursos que el Señor ha dejado están en él. Entonces, no temamos a las circunstancias, no temamos a las dificultades, no nos apachurremos, hermanos, no nos amedrentemos en medio de las dificultades. Aunque vengan situaciones que transformen y que cambien nuestra vida total, el Señor está con nosotros, el Señor nos va a ayudar. Esta frase es una definición bíblica de un creyente genuino, una persona que de verdad ama a Dios. A las personas que hoy me escuchan, y que aún no se han entregado a Dios, que aún no se han rendido a Dios, yo te quiero hacer un llamado. Y si es cierto, los hijos de Dios también pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, crisis, también las pasamos.
Pero como lo acabo de decir y como lo acabamos de ver en la palabra de Dios, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar en cada fase, en cada momento de esta prueba. El Señor nos va a ayudar. Pero hay de aquellos que tengan que atravesar este tipo de problemas y que aún todavía están en enemistad con Dios. Nuestra confianza al enfrentar las dificultades no está en nosotros, ya te lo acabo de decir. Nuestra confianza para atravesar las dificultades está en la palabra del Señor, que nos da este tipo de fortaleza que acabamos de ver hoy. Pero tú, mi querido amigo, que sigues de rebelde a Dios, que sigues sin quererte entregar a Dios, tú no puedes tener esto. Y tengo que aclararlo para que no te lleves una falsa esperanza. Estas promesas son para los hijos de Dios. Esta gracia y estos recursos son para los que han muerto a sí mismos y han rendido su vida al señorío de Jesucristo. Si tú hoy sigues rechazando a Jesucristo, tú no puedes aspirar a esta gracia todavía. Tienes que renunciar a tu vida. Tienes que entregarte a Jesucristo. Tienes que creer en Él y tienes que arrepentirte de tus pecados. Y es entonces que recibirás esta gracia. Hasta entonces recibirás esta gracia. Hermanos, muchas dificultades estamos pasando, estamos viviendo, otras quizás vienen todavía. Porque a lo mejor podemos decir, bueno, hermano, qué bien se oye esto, qué bonito versículo, qué bonitas cosas que Dios nos dice, pero ¿hasta cuándo se va a acabar esta prueba? ¿Sabes cuándo se van a acabar estas pruebas? Hasta que estemos del otro lado del cielo. Hasta que nuestro Salvador venga por nosotros y nos lleve a las moradas que ha preparado para nosotros. Mientras estemos en esta tierra, las dificultades van a seguir y van a continuar. Y hace rato te explicaba por qué. Para que Dios nos pula, para que Dios nos vaya formando y madurando, y también para que nos ayude a no amar este mundo. Porque también tenemos esa tendencia. Pero durante toda esta caminata, durante todo este camino, la gracia de Dios nos acompañará. Su Espíritu Santo no nos abandonará y su palabra seguirá presente para seguir alumbrando nuestro camino y seguir animándonos en medio de la dificultad. No desmayemos, hermanos. No claudiquemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para vida eterna. Por más difícil que venga la prueba, por más difícil que venga la crisis, por más extrema que sea la situación financiera, tenemos un Padre en los cielos que no nos deja y que no nos deja en ningún tramo de este camino. Siempre, siempre estará con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Hermanos, hermanas, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Precioso versículo del libro de Crónicas. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que confían en Él.
Confiemos. No sé cuál sea la prueba que estás pasando. No sé cuál sea la crisis que estás viviendo. Pero tu Padre, que todo lo ve, sí lo sabe. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Fíjate que este himno fue escrito por un hombre que estaba pasando y atravesando una de sus peores pruebas, hermano. Quizá una prueba que ni tú ni yo hemos imaginado que nos pueda pasar y ocurrir a nosotros. Él estaba perdiendo a sus seres queridos, a sus más amados, a sus hijos, a su familia. Eso es devastador. Pero fortalecido por el Espíritu que habita en él y por la palabra que da fortaleza, él pudo decir y escribir y cantar: estoy bien, estoy bien con mi Dios. Su fe estaba intacta. Y ese hombre fue acreedor a esa bienaventuranza de Santiago 1:12. Bienaventurado aquel que soporta la prueba. Y recibió la corona que da vida. Esa misma gracia, hermanos, el Señor nos las puede dar a nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y si quieres meditar en este canto, en la enseñanza, si quieres cantarlo con el entendimiento de la palabra que Dios nos ha dado hoy, hazlo. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien
siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor y quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornará a ser en gran realidad al irse la niebla veloz. Quitó mi Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Y desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Este himno, hermanos, es una prueba de lo que hizo el Espíritu Santo con este hombre que estaba atravesando una prueba sumamente difícil. Quitó sus ojos de sus circunstancias y de su tragedia y los enfocó en su exaltación. En este canto que escribió el día que perdió su familia, empezó a exaltar a Jesucristo. Empezó a dar gracias por el perdón de pecados. Empezó a contemplar la majestad de Jesucristo. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios. Quitar nuestros ojos de nuestras circunstancias difíciles y que nos podamos gloriar en las cosas en las que hemos sido privilegiados. Hermanos, ¿cuál es la prueba que estás atravesando el día de hoy? ¿Cuál es tu circunstancia difícil? ¿Cuál es la crisis que tienes el día de hoy? ¿Cuál es esa prueba que tú identificas que estás atravesando ahorita? En el versículo 5, Santiago dice: pídele a Dios. Pídele a Dios y Él te dará abundantemente. ¿Te parece si le pedimos a Dios? ¿Te parece si hoy juntos oramos por tu prueba y por mi prueba y por la prueba del que tienes al lado y del que tienes atrás? Levanten su mano todos aquellos que identifican que el día de hoy están pasando una prueba o que llevan un periodo ya en medio de una prueba. Levanta tu mano. Porque hoy le vamos a hacer caso a la Escritura. Vamos a pedirle a Dios. Observa, por favor, levanta tu mano. Observa quién tiene manos levantada. Identifica que le está pasando una prueba y vamos a orar. Y yo te pido que ores por tu prueba, pero también por la prueba del que está pasando tu hermano o tu hermana.
Pídele a Dios, dice Santiago. Pídele a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Señor, con razón Miqueas exclamó: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Tan cercano a su pueblo, tan cercano a su iglesia, tan cercano a sus hijos. ¿Qué Dios como tú? Señor, estamos en prueba de aflicción, Señor. Estamos en dificultad, Señor. Y tú dijiste que podíamos tener sumo gozo en medio de esta prueba. Y a algunos nos está haciendo difícil, Señor, tener sumo gozo. No hemos sabido cómo tener sumo gozo en medio de esta prueba. No hemos sabido, no hemos podido, Señor. Y hoy queremos pedirte ayuda. Hoy nos acercamos a ti con humildad, Señor, para decirte: enséñanos a tener sumo gozo en medio de nuestra prueba, Señor. Queremos que la prueba de nuestra fe produzca la paciencia que tú dices que se produce, Señor. Y por eso hoy te pedimos y te pedimos con fe, Señor. No queremos pedirte que quites la prueba, porque aún en esta prueba sabemos que proviene de tu amor, Señor, para formarnos, para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. No te pedimos que quites la prueba. Te pedimos que nos enseñes y nos ayudes a tener sumo gozo en medio de ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a quitar nuestros ojos de nuestra dificultad y de nuestras circunstancias difíciles, Señor. Y nos ayudes a deleitarnos en ti. Y nos ayudes a gozarnos en el perdón de nuestros pecados, en la salvación que nos has dado, en la vida eterna que has traído, Señor. Porque son cosas que en medio de la prueba perdemos de vista. Queremos, Señor, queremos honrarte a ti en medio de esta prueba. Queremos darte gloria, Señor, en medio de esta prueba. Queremos portarnos a la altura, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda. Queremos, Señor, que al final de esta prueba tú puedas decir: bienaventurado eres porque soportaste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo, al que queremos honrar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, por la prueba que están viviendo, Señor, fortalécelos. Que su fe, Señor, esté intacta, que estén firmes, confiados, esperando en ti, Señor, el momento. Ayúdanos, Padre, que su fe no mengue. Así como oraste por Pedro para que su fe no faltara, sé que así has orado por nosotros, Señor, que nuestra fe no falte. Fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, Señor, que en esta prueba salgan victoriosos y que te den mucha gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Noble sostén de la
esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Y dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Y mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús.
Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Tú eres mi sostén. Noble sostén de la esperanza mía. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú nos dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Aleluya. Aleluya. Cuánto necesitamos, Señor, ser enseñados por ti y ayudados. Señor, ayúdame a darte gloria en medio de mi prueba. Levántame, Señor, por encima de mis dificultades y que pueda contemplarte. Para dar testimonio de tu poder y de la gracia que tú derramas, Señor. Grande tu nombre. Grande eres, Señor. Grande eres. Bendito, bendito seas. Bendito seas, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Y que en medio de nuestra prueba y dificultad honremos a Dios.